Bien, tal como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, tenemos con nosotros al licenciado César Amadeo Peralta. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, César Amadeo Peralta es un abogado litigante en derecho penal y fraudes financieros, un hombre de mucho conocimiento y de muchas batallas en los tribunales de la República Dominicana. Él prácticamente se ha hecho tendencia en las últimas semanas porque viene por ahí ya sin detenerse la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana, y hay una parte importante entre tantas cosas que este nuevo código trae, que es nuevas penalidades para el ejercicio de la medicina. Iremos viendo en el camino varias cosas, pero nos queremos centrar básicamente en esas nuevas sanciones para el mal ejercicio de la medicina, porque no solamente vendría, decía yo, a afectar al médico, a una clínica o a un hospital, sino también al paciente. Señor licenciado Amadeo, saludo, bienvenido al programa. Sí, agradecido con la invitación y siempre esperando que nuestras opiniones, comentarios y orientaciones les sirvan de provecho, sobre todo a la clase médica, que es a la cual pretendemos referirnos. Tengo entendido que este nuevo Código Penal, que entra en vigencia el próximo mes de julio, tiene una serie de nuevos artículos que de algún modo atan el ejercicio de la medicina. ¿Cuáles en específico son los más notorios o al que el médico o la clínica debiera tenerle mayor temor? Son muchos artículos y por lo extensivo de los artículos, yo próximamente te lo voy a enviar en un artículo, pero ¿qué sucede? Entre esos artículos, ahí hay cosas que anteriormente a un médico no le pasaba nada y que ahora debe tomarlo en cuenta. Por ejemplo, viene una sanción por la emisión de certificados médicos falsos. Y esa sanción, un médico pudiera ser condenado de 1 a 2 años de prisión cuando emite un certificado médico falso. Y eso viene dado porque muchas personas a veces les requerían a un médico un certificado hasta para no asistir a una audiencia, para no ir al trabajo, ¿Correcto? para cobrar alguna situación y, y muchas veces el certificado médico falso era tan evidente que, que hasta un odontólogo le estaba dando un certificado a una persona diciendo que tenía un problema de gastroenteritis o que se sentía mal del estómago. A veces hasta una ginecóloga le daba a un hombre un certificado médico. Eh, en los tribunales he llegado a ver personas que un médico le entregó una licencia por 15 días por un golpe de calor. Entonces, cuando eso nosotros lo veíamos en los tribunales, decían, oh, pero un golpe de calor se quita con una Coca-Cola o con una cerveza o con un vaso de O agua con un buen baño. o con un buen baño. Entonces, a una persona no le pueden dar una licencia de 15 días por un golpe de calor. Entonces, todas esas situaciones que se han vivido en los tribunales trajo como consecuencia el que un médico, antes de emitir un certificado médico, ahora tenga que verificar válidamente el que ese paciente tiene esa dolencia. Por eso hay médicos que ahora no se van a poder dejar llevar de un paciente que le escribió por WhatsApp diciéndole amanecí con un dolor de cabeza, ¿qué me tomo? Porque usted no sabe con la intención que el paciente le está preguntando qué me medico o qué tú me recomiendas sin haberlo visto válidamente. Eso no quiere decir que un paciente no engañe a un médico, pero al final de cuentas un médico a veces podrá emitirle a un paciente una receta para realizarse diferentes análisis y eso no es un certificado médico. Eso es un referimiento para análisis. Pero esos son uno de los artículos nuevos que trae el Código Penal y que los médicos no lo sabían. Ya hay un tema también ahí bastante controvertido y tiene que ver mucho con el tema de los abortos.
En el tema del aborto, el aborto está totalmente prohibido en el nuevo Código Penal. Inclusive le tiene penas de hasta 2 años de prisión para las mujeres que se hagan un aborto. Pero también le tiene penas de 2 a 3 años de prisión para cualquier persona que le haya suministrado cualquier tipo de pastilla o medicamento, brebajes, cualquier té, lo que sea. Pero también los médicos, parteras, enfermeros y todo el que se vea involucrado en la asistencia de un aborto a una mujer también podrá tener una pena de 2 a 3 años de prisión. Son muchos artículos que inclusive me voy a permitir verificar rápidamente una ayuda a memoria. Por ejemplo, si producto de un aborto provocado una mujer fallece, la pena le será aumentada inmediatamente de 10 a 20 años a un médico por un aborto. Ustedes tienen ahí un tema que los médicos no conocen, que se llama las penas complementarias. Las penas complementarias es una figura que viene en el artículo 29 de ese código. ¿Y a qué se refiere? Cuando un médico se vea involucrado en un proceso penal, por ejemplo, por una mala práctica médica o por una torpeza, por una inobservancia o por una imprudencia, aparte de la prisión correccional, se le podrá imponer una pena complementaria que serán las siguientes. O el juez le va a suspender el exequatur profesional a ese médico por un periodo que puede llegar hasta los 3 años al médico, suspenderle el ejercicio. Una vez a un médico se le suspenda el ejercicio, entonces, y él sigue ejerciendo, entraría ya en el ejercicio ilegal de la profesión, que eso tendría otra pena también posterior. Pero también el código le permite al juez revocar de manera definitiva la licencia o el título habilitante que tenga el médico que se vio envuelto en algún tipo penal utilizando su profesión, como puede ser o una mala práctica o alguna razón como un tema de aborto, como mencionamos, que ya lo ha hecho de manera clara, premeditada y con intención. Pero también es bueno que los médicos sepan que en este código los dueños de clínicas y hospitales privados serán también coautores, corresponsables de la comisión del delito, y no solamente serán condenados a pagar los daños y perjuicios que sufra un paciente, sino también que el juez podrá disponer la suspensión de las operaciones de la clínica por un periodo de hasta 5 años, pero también el juez podrá ordenar el cierre definitivo de esa clínica mediante una orden judicial si se comprueba que se han cometido no solamente el hecho, sino que es recurrente en la comisión de esos ilícitos. Y de hecho yo les recuerdo a la población, hay médicos, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce, que tienen un cementerio privado. Sí. Hay médicos que han acabado con muchos pacientes, lo han mutilado, le han causado lesiones graves, producto inclusive de cirugías estéticas prácticamente clandestinas. Entonces, cada vez que yo mencione una pena por algún delito que se cometa, esa no es la única pena, porque este código trae otra figura también que se llama la concurrencia de delitos y el cúmulo de penas, en donde a una persona lo van a poder condenar a varias penas, a varias sanciones a la misma vez cuando comete un delito. Y como por ejemplo, si en una mala práctica médica... Estamos hablando de penas acumulativas. Exacto, penas acumulativas, que es el cúmulo de penas. Por ejemplo, si en una mala práctica médica o en algo vinculado existen 2 personas o más,
ahí se constituye una asociación de malhechores y ahí la pena adicional también anda oscilando desde 5 a 10 años de prisión. Por eso es importante inclusive que la clase médica estudie y analice el nuevo Código Penal, porque este código debe interpretarse en sentido estricto. Este código prohíbe las interpretaciones analógicas o el decir yo creía, yo no sabía. Es importante inclusive que los médicos sepan que el artículo 1 del Código Civil establece de manera clara que las leyes se reputan conocidas por todos los ciudadanos en el Distrito Nacional a las 24 horas de que fueron promulgadas y publicadas en la Gaceta Oficial, y a las 48 horas se reputa que todos los médicos en el interior del país ya conocen el Código Penal. Entonces, usted no podrá decirle a un juez, yo no lo sabía, a mí no me lo dijeron, cuando la ley reputa que usted la conoce. Claro, entonces, oriéntese, lea el código, que así posiblemente se evite muchos problemas. Mire, para precisar, hay un aspecto importante que usted citó, es de la mala práctica médica. Y en el caso específico de las clínicas que realizan cirugías plásticas, muchas mujeres que yo en lo personal creo que van a ofrendar sus vidas, porque si usted se va a hacer un arreglo en su cuerpo y usted sabe que el costo real de eso es de 500,000 pesos y usted va a la clínica que le va a cobrar 100,000 pesos o 150,000, ya usted por sentido común tiene que saber que aquí hay un problema. ¿Qué dice el código contra la mala práctica de esos carniceros? Bueno, ese código va a traer pena de hasta 10 años de prisión, que no existía en el viejo código. Anteriormente se le podía imponer una pena máxima de 2 años de prisión si lo encontraban culpable, pero aquí la pena aumenta prácticamente a 10 años, y si la persona muere en esa mala práctica, entonces la pena le va a aumentar a 20 años de prisión. Siempre recordándole que cada pena que yo mencione no es la única pena. Van a haber penas adicionales, penas complementarias, en donde los médicos se van a ver en una situación bastante complicada. Sí, porque si el paciente fallece, ahí ya entonces se va a determinar si hubo homicidio voluntario o involuntario. Por eso entonces puede aumentar a 20 años. Exacto. Y en el caso ya fuera de la cirugía plástica en los hospitales y en clínicas privadas, que ocurre con cierta frecuencia negligencia médica, que el médico por alguna razón se descuidó e hizo una mala práctica médica o una intervención incorrecta. ¿El código establece algo en ese sentido para la negligencia médica? Ciertamente lo que te acabo de mencionar, cuando un médico actúa con imprudencia, negligencia o inobservancia de los procedimientos y le causa una lesión a una persona, la pena anda oscilando los 10 años de prisión, la condena a daños y perjuicios, la suspensión del exequatur del médico por un tiempo, la suspensión de la clínica donde se operó. Inclusive el código se va tan lejos que puede ordenar hasta la confiscación de los bienes del médico o de la clínica para garantizar los daños y perjuicios que sufrió esa persona víctima de una mala práctica médica. Por eso, cuando reiteramos que se lean el código, es porque nada de lo que nosotros hoy estamos diciendo los médicos lo saben, y prácticamente dejaron que le metieran como 8 strikes y la clase médica hoy la poncharon. Mire algo, en el caso del Colegio Médico Dominicano, lo correcto hubiera sido que cuando esto se estaba conociendo en el Congreso, que fue público, porque esto no lo metieron así de repente, sino que se conoció, y cualquier sector afectado podía ir al Congreso a hacer su debido reclamo. El colegio no hizo ningún tipo de reclamo cuando esto se conocía en el Congreso Nacional. Ciertamente el Colegio Médico
prácticamente se quedó callado a medida que se iba aprobando el código. Inclusive hay senadores y diputados que son médicos y posiblemente alertaron o al colegio o a la clase, pero no hicieron nada. Entonces ahora mismo ya el código está aprobado, ya el código se reputa como conocido por todos los médicos y ahora lo que toca es tratar de ver si algún senador o diputado introduce algún proyecto de ley que pueda modificar o suavizar alguna de las sanciones que hay ahí, porque a partir del 3 de agosto del año 2026, cuando se cometa cualquier delito de los contemplados en ese código, entrará inmediatamente en vigencia. Ya los médicos no podrán alegar que no lo sabían y el colegio médico tiene inclusive todavía tiempo, aunque un poco tarde, de poder elevar cualquier recurso de inconstitucionalidad que estime pertinente en contra de la mayoría de decisiones que trae el código, referentes inclusive a las penas excesivas o desproporcionadas en algunos casos que trae este código y que van a sorprender a la clase médica. ¿Dónde los médicos, tantos médicos, miles que tenemos en todo el país, pueden tener acceso a este código penal para ir directamente a esa parte que de algún modo los afecta a ellos? Sí, mira, el código penal puede ser inclusive encontrado, por ejemplo, llamando al licenciado César Alejandro Peralta al teléfono 829-461-2213 y a domicilio le podrán enviar por el precio inclusive de 6,000 pesos una edición de lujo del nuevo Código Penal para que las personas y los médicos puedan edificarse. Este es un libro que fue inclusive de la autoría del licenciado Sergio Augusto Fulcal, un ex juez de la provincia de Santiago, quien hizo una recopilación, pero en una versión prácticamente de lujo, de colección, y ahí pueden encontrarlo. Mire, aquí en la República Dominicana se dan unos casos que han sido muy típicos y muchos de ellos han resultado en tragedia. Es el caso de un paciente que va por una emergencia de una clínica privada. Si no tiene un seguro médico que les respalde, le piden depositar una suma, muchas veces cuantiosa, que no tiene esa suma arriba. Hasta que no deposita ese dinero, la clínica no atiende al paciente. En muchos casos hemos visto que el paciente ha fallecido en emergencia por no haber recibido estas atenciones de manera oportuna. ¿El código aborda este aspecto en particular? El nuevo Código Penal no se refiere, por ejemplo, a nada que tenga que ver de manera clara, específica y precisa sobre los abusos que cometen en algunas clínicas, sobre todo en el área de la emergencia, cuando un paciente llega en esas condiciones de emergencia y en ese momento no tiene dinero, no tiene un seguro a mano y a la persona comienzan a darle vuelta y a veces hasta los refieren a un hospital público. Habría que buscar algunos artículos alternativos del código referentes a la imprudencia o a la negligencia que tenga que imputársele a esa clínica en el área de emergencia, pero al final de cuentas los legisladores en otros aspectos legislaron cosas de menos importancia y debieron haberle dedicado un capítulo a esos abusos que se cometen, sobre todo en horas de la noche, en horas de la madrugada y con pacientes que necesitan la rápida intervención de la emergencia y no se le atiende. Hasta ahora lo que hay es sanciones en el ámbito pecuniario que lo impone la CISALRIL,
y otras instituciones del gobierno. Faltaron cosas importantes como esa. También será el caso de que algunas clínicas han prácticamente secuestrado a un paciente que tiene varios días ingresado y hasta que ese paciente no salde, la deuda no se le despacha. Es un asunto que el Código Penal también debió tomar en cuenta y parece que no lo consignó. Exactamente. Por ejemplo, hay clínicas que han secuestrado prácticamente a un muerto y no se lo entregan a los familiares hasta que no salden una deuda que la misma clínica fue la que se lo inventó. Entonces, es oportuno que en una modificación también del código, los legisladores puedan contemplar esas figuras, como es el hecho del secuestro prácticamente de un cadáver para entregárselo a sus familiares y el no atender a una emergencia médica cuando un paciente lo requiere, producto precisamente de la emergencia que está llevando. Fuera de esos aspectos, por ejemplo, el código sí trae algunas sanciones, pero es para los ciudadanos que entorpezcan el paso rápido de una ambulancia o de un vehículo de la policía o de un vehículo de socorro que vaya a una emergencia. También trae una sanción con una multa de hasta 20,000 pesos para las personas que se le peguen atrás a una ambulancia, como hemos visto en muchas de las calles de las ciudades. Que se aprovechan, se meten ahí en el carril. Exacto. El código también le trae una sanción hasta de 3 años de prisión para un conductor que, producto de haberle impedido el paso rápido a una ambulancia, la situación del paciente que iban a socorrer se le agrava. A ese conductor le podrán imponer una pena de hasta 3 años de prisión, y la misma pena también se le impondrá si a esa persona, por caerle atrás a una ambulancia, causa un accidente, como también ha ocurrido. Ok, ya fuera de ahí del aspecto médico, en sentido general, el Código Penal que establece para un violador de un menor, ¿esa pena se quedó igual o sube? Es bueno que el país sepa que el nuevo Código Penal trae penas aumentadas en todos los aspectos. La violación, por ejemplo, a un menor, le hace un niño, niña o a un adolescente o a una persona envejeciente o a una persona en discapacidad, la pena a imponer es una pena mínima de 30 y una máxima de 40 años de prisión, que usualmente esa pena puede aumentar aún más de ahí, depende si también se realizó con el uso de armas o con el uso de alguna sustancia que le crea cierta inmovilidad o hipnosis a la víctima. E incluso si hubo la violación y luego mató a la víctima, ahí hay un aumento considerable. Ahí la pena segura es de 40 años de prisión de inicio, si la persona muere, producto de esa violación. Correcto. Bueno, vamos a una breve pausa, luego regresamos ya con la parte final del programa. Estamos conversando con el licenciado César Amadeo Peralta. Mantenga la sintonía. Bien, ya en la parte final seguimos conversando con César Amadeo Peralta, abogado de los tribunales dominicanos, abordando básicamente lo nuevo que trae el Código Penal que entra en vigencia el próximo mes de julio. Amadeo, tengo entendido que el Código también aborda algunos aspectos sobre la inducción al suicidio. ¿Qué dice al respecto? Ciertamente, cuando un médico le sugiera o induzca o ayude o coopere con motivar a una persona que se suicide, ese código trae una pena, por ejemplo, de 2 a 5 años de prisión, pero también trae una pena que puede aumentar desde 5 a 10 años cuando ya verdaderamente el médico asistió a un paciente con el suicidio que esa persona quería hacerse. Y esa pena será siempre grave
cuando la persona que se suicidó era porque sufría de alguna depresión o de alguna enfermedad o de alguna lesión que de alguna manera podría mejorarse con otro tipo de ayuda que no era precisamente el suicidio. También ese código trae penas muy severas por el dopaje. El dopaje es una figura que se utiliza mucho en el tema de la pelota, de los scouts, donde a niños inclusive se le suministran alimentos y se le inyectan sustancias para aumentarle la masa muscular, para acelerarlos. Y por eso ustedes han visto que hay niños que le han inyectado inclusive hasta hormona de caballos para acelerarle su alto rendimiento. Ahí el que se vea involucrado en un tema de dopaje se pudiera ver frente a una pena de hasta 10 años de prisión por el daño que eso le causa al cuerpo humano. Eso también tiene muchas penas ahí por el tema de experimentos genéticos, la manipulación de cromosomas, el ocultamiento, por ejemplo, de filiación de niños, el encubrimiento de cadáveres, el entorpecimiento de una investigación por parte del Ministerio Público cuando se trate de un homicidio. O sea, son muchas cosas que los médicos tienen que verificar, analizar el nuevo Código Penal y así se podrán evitar muchos de los problemas que eso trae. Bien, César, gracias por aceptar la invitación y haber compartido aquí con nosotros estos conocimientos sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Sin duda que tendremos que en el camino seguir haciendo otras entregas porque el Código Penal es bastante extenso y en una sola entrevista de apenas poco más de media hora no creo que sea suficiente abordarlo a toda capacidad. Hemos conversado con César Amadeo Peralta, abogado de los tribunales dominicanos. A ustedes también, la gracias por la atención prestada.